Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Si te parece, vamos comenzando con la presentación, Andrés. Sí, Muchas de todas gracias por maneras. estar con nosotros esta mañana para darnos, bueno, las novedades sobre el desempeño de la estrategia, sobre también un view sobre cómo ves el mercado, qué podemos esperar en los próximos meses. Hoy tuvimos datos de inflación importante para tener, bueno, un outlook de lo que puede anunciar la Fed en su próxima reunión. Claro. Pero pareciera que estamos un poquito más cerca del final del ciclo de suba de tasas, eso sin duda, creo que hay bastante consenso sobre eso. El tema es, bueno, cuán prolongado puede ser este nuevo ciclo de tasas altas y cómo eso puede impactar en los mercados. También la preocupación está sobre China, los últimos datos de China que han mostrado deflación. Por lo que hemos leído, sería un episodio de deflación puntual, pero eso abre las puertas o las posibilidades de que el gobierno chino pueda desplegar una batería importante de incentivos para la economía y Sí. podría ser una nueva oportunidad, a pesar de que China siempre es una oportunidad y siempre estamos hablando de que China puede ser el nuevo mercado a apostar, digamos, para hacer una diferencia en lo que es el resto de la cartera y mercados emergentes, sin lugar a dudas, pero China como que todavía no ha despegado, ¿no? Entonces no ha mostrado por lo menos todo su potencial. Y bueno, repetirte ahí y preguntarte si es una oportunidad. Pero arranquemos con la charla en el orden que la tenés pensada y Dale. vamos tocando esos puntos en el correr de la presentación. Gracias. Vale, gracias a ustedes por esta oportunidad nuevamente de compartir nuestra visión de mercado y obviamente también nuestro portafolio, ¿cierto? Los fondos de cuenta activa global y qué es lo que hemos hecho. Entonces, voy a ir tocando los mismos puntos que tú mencionabas, Diego, son los que traía preparado, salvo quizá un par más adicionales. Eh, Muy breve, ¿cierto? Yo creo que partir destacando que los datos a julio, esto al cierre de julio, ¿cierto? Hace algunos días nomás atrás, 10 días atrás, de hecho, nos mostraban una intención de mayor apetito por riesgo interesante dentro de los inversionistas. Esta es la encuesta de Bufa que alguna vez la he compartido también con ustedes antes, la de Bank of America, encuestas que se hacen de manera mensual, ¿cierto? A varios portfolio managers. Eh, y lo que yo creo que lo que llama la atención, ¿cierto? Es que comienza poco a poco a ver, yo creo que algunas cosas quizás son interesantes. El gráfico de arriba a la derecha, ¿cierto? Comienza poco a poco a internalizarse con más fuerza, ¿cierto? Esta idea del soft landing, que yo creo que es algo que, bueno, nosotros hemos conversado hace harto rato, probablemente desde el año pasado, venimos comentando de que nunca nos compramos mucho el argumento de una recesión violenta en Estados Unidos, sino que más bien nos parecía un escenario de desaceleración o soft landing, como ahora lo han llamado. Y yo creo que parte de los últimos datos, ¿cierto?, muestra que esa, digamos, esa visión se viene conformando en gran medida, ¿cierto?, dentro de los inversionistas, trasladando, ¿cierto?, parte de esos miedos de recesión o de una caída más violenta, ¿cierto?, hacia próximo año, ¿cierto?, y probablemente más adelante, ¿cierto?, que es el gráfico que está abajo a la izquierda, muestra cómo se han ido trasladando, ¿cierto?, hacia el 2024, primer trimestre, segundo trimestre, ¿cierto?, incluso segunda mitad del año, 2024, ¿cierto?, una idea de una recesión más violenta. Ahora, yo creo que parte de eso es lo que tú mencionabas, ¿cierto? Del tema de inflación. Ahora los datos de la mañana salieron bien positivos, tanto el core como la inflación total, ¿cierto? Mostraron un crecimiento de 0,2% mensual. Eso es bastante auspicioso para los datos que se venían esperando de la trayectoria inflacionaria para lo que queda este año. Y obviamente abre un poco la puerta, ¿cierto? Nuevamente a que el equity principalmente y las tasas caigan, el equity ande bien, ¿cierto? Y las tasas caigan probablemente durante esta jornada. Que ha tenido un poco este apetito por riesgo que les muestro yo con esta encuesta al fin de julio, es lo que ocurrió, ¿cierto? Con la baja de clasificación de deuda de Estados Unidos, ¿cierto? Que lo conocimos a inicio de mes. Eh, Eso obviamente generó más volatilidad. Pareciera que bueno, y generó volatilidad y también generó nuevamente el miedo, ¿cierto?, una recesión violenta. Pero pareciera que eso va quedando un poco de lado, ¿cierto? Este dato confirma un poco la
la expectativa de que la inflación caiga, ¿cierto? Si la inflación comienza a caer, o sigue cayendo, ¿cierto? En la medida que lo está haciendo, también abre más espacio, ¿cierto? Para una política monetaria más laxa, si así fuera necesario. Entonces, yo creo que se confirma un poco el escenario que ya veníamos viendo los meses previos, sobre todo en julio. Julio fue un mes muy bueno en términos de retorno, ya lo voy a mostrar más adelante, cómo afectó eso a nuestras carteras. Y yo creo que de alguna manera, en la medida que pasen los días, ¿cierto? Y el tema del techo de deuda, perdón, en la clasificación de deuda vaya quedando como noticia antigua, yo creo que podemos volver a retomar, ¿cierto? Este mayor apetito por riesgo y los mercados nuevamente a andar positivos. Eh, el dato de inflación hoy día era clave porque un poco deja o confirmaba, ¿cierto? Si es que la última alza de tasas que fue en julio es la última o no, ¿cierto? Yo tiendo a pensar que sí, eh, porque, bueno, el dato para la reunión de septiembre, que es la próxima reunión, vamos a tener tanto el dato de julio de inflación, como también vamos a tener probablemente el de agosto. Creo que alcanza justo a salir antes de la reunión. La reunión es por ahí, por la semana del 15 de septiembre. Eh, entonces, me da la impresión que esto ya de alguna forma cierra la puerta a futuras alzas de tasa. Aunque sí, la inflación sigue más o menos alta, ¿cierto? Hoy día el year on year, la inflación de 12 meses, aquí estoy mirando en pantalla, ¿cierto? El core está en 4,7, o el alimentos y energía, ¿cierto? Y el total está en 3,2. Todavía sigue siendo alto el core, entonces, y el shelter, por lo que leí el canceler ahora en la mañana, no ha mostrado una desaceleración todavía tan violenta. Eh, pero claro, yo creo que en la medida que la inflación siga alta, probablemente tomar esa apuesta o subir, ¿cierto? Otros 25 puntos en septiembre puede ser un seguro un poco gratis, ¿cierto? Porque el mercado de alguna manera lo tiene algo esperado, ¿cierto? No, que es lo que muestra el gráfico que está acá al medio, estas barras en azules, muestran, ¿cierto? Que a septiembre deberíamos tener al menos una alza que sea más de otros 25 puntos base. Bueno, pero yo creo que lo otro interesante es que de alguna forma el banco o el Fed, ¿cierto? El Banco Central americano le quitó un poquito el dramatismo, ¿cierto? A la recesión. Eh, de hecho, ahí, como dice el último punto, ¿cierto? No pronostican una recesión violenta, que es un poco lo que esperaba el mercado. Y quizá lo otro interesante es que le da, ¿cierto? Una mayor relevancia, ¿cierto? A la actividad económica en Estados Unidos, que se ha venido mostrando de manera positiva, ¿cierto? Los últimos datos, ¿no? Ya lo voy a ver, lo vamos a mostrar, pero el crecimiento del segundo trimestre, que fue sorpresivo, ¿cierto? Al alza, confirma un poco que no hay tal riesgo de recesión profunda. Y un poco lo que muestra acá, ¿cierto? Los datos de actividad, los datos de empleo siguen bastante buenos. Aquí, de hecho, en el gráfico que tengo a la derecha, muestro, ¿cierto? El crecimiento del PIB, esto es el crecimiento trimestral, ¿cierto? Anualizado, fue de un 2,4%. El segundo trimestre se esperaba un 1,8%, y en general, ¿cierto? El consumo sigue relativamente normal, ¿cierto? La inversión también. No hay, ¿cierto? Como digo, un deterioro significativo, y eso se complementa, ¿cierto? Con datos de mercado laboral, tanto las solicitudes de desempleo, ¿cierto? Como las vacancias por desempleado que se muestran obviamente con un deterioro si uno lo compara, ¿cierto?, con lo que fue justo post pandemia, pero en niveles bastante razonables. Permiso. Yo creo que lo otro interesante de esto, ¿cierto?, es que además con configurar, ¿cierto?, un escenario de, digamos, o confirmar, ¿cierto?, el escenario de tasas de interés, ¿cierto?, para Estados Unidos, de alguna manera, ¿cierto?, da soporte a lo que hemos visto en el mercado americano estos días, o este año, ¿cierto? A pesar de todos los temores de recesión, a pesar de los problemas de los bancos comerciales, regionales, perdón, en marzo, hemos visto, ¿cierto?, que la bolsa norteamericana ha seguido rentando de manera positiva, ¿cierto? Probablemente este mes ha tenido quizá un ajuste un poquito más severo comparado con los últimos meses.
pero aún así la bolsa norteamericana, ¿cierto?, sigue mostrando buenos desempeños. Bueno, y este dato que lo traía por si no, lo que actualicé ayer, ¿cierto? Respecto a la inflación, yo creo que quizá me quedo con los dos gráficos que están acá a la derecha, ¿cierto? Que muestran la inflación más sticky, ¿cierto? La inflación, digamos que es más difícil de mover, por así decirlo, que el gráfico de arriba, ven cómo viene cayendo de manera significativa, y si uno le quita alimentos, energía y el shelter, ¿cierto? La caída es mucho mayor y quedan variaciones mensuales, ¿cierto?, que son muy similares a los que teníamos históricamente. Cuando uno le agrega el shelter y energía y alimentos, que es el que está arriba, uno ve que todavía la variación mensual sigue siendo alta, ¿cierto? Ha caído, pero no de manera significativa. Y en el gráfico de la derecha, que no es no es con los datos ahora de julio, sino que con los datos hasta junio, uno veía, ¿cierto?, que el componente del shelter viene importando menos, ¿cierto?, dentro del el componente total de inflación core. El otro tema que como tú habías mencionado, Diego, nos tiene preocupados, ¿cierto?, respecto a China. Yo creo que China, como pongo en el título, ha estado dominado por el pesimismo durante este año, eh, pero también porque partimos con una posición muy positiva, ¿cierto?, en enero. En enero, si ustedes recuerdan, veníamos, ¿cierto?, de la reapertura en China, que se dio en diciembre, noviembre y diciembre. La actividad económica venía subiendo de manera importante, ¿cierto? Se esperaba medidas, al igual como se esperan hoy día, ¿cierto?, de reactivación. Esas medidas no han llegado del todo. Y lo que ha pasado en adelante, ¿cierto?, durante febrero, marzo, y marzo se exacerba con el problema de los bancos regionales en Estados Unidos, ¿cierto? Es que China ha ido de más a menos, ¿cierto? Y ha venido decepcionando significativamente por el lado de la sorpresa de política, principalmente la política fiscal, ¿cierto?, que no termina de convencer a nadie. La política monetaria se ha llevado a cabo, ¿cierto? Se han bajado las tasas de interés, prácticamente todas las tasas de interés que tienen, pero eso sabemos que no es suficiente. Em, y bueno, ayer hubo otra noticia más respecto al tema inmobiliario, que es algo que todavía sigue rondando, ¿cierto?, en la cabeza de los inversionistas. Yo creo que esto se ha ido traduciendo poco a poco en una pérdida de confianza, ¿cierto?, en la capacidad de la economía de crecer a tasas que sean razonables. Y cuando digo razonable, estoy pensando en tasas de 5, 5,5, que es lo que los chinos habían prometido el año pasado, ¿cierto?, en su Politburó eh, quinquenal, y eso no ha ocurrido. Eh, y lo que vemos, ¿cierto?, es que dado que hay mucha estrechez en el mercado inmobiliario, donde tradicionalmente el inversionista chino invertía de manera preponderante, ¿cierto?, para poder tener más casas para poder arrendar, ¿cierto?, y poder generar con eso ciertos ingresos extra. Lo que hemos visto es que eso no ha ido, como esto se ha cerrado, ¿cierto? Lo que ha pasado es que los chinos han dejado de gastar y prácticamente los ahorros, el stock de ahorros, hoy día, ¿cierto?, está en niveles incluso más altos que en la pandemia, que previo a la pandemia. Y eso no tiene pinta de que vaya a caer. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha dado señales claras de que quiera volver a acelerar, ¿cierto?, digamos, la actividad del sector inmobiliario en Estados Unidos. Y claro, el gráfico que está acá arriba, ¿cierto?, a la derecha, muestra cómo el problema del real estate en China, ¿cierto?, sigue preocupando a los inversionistas. Hay otros temas que preocupan más, pero sigue tomando un protagonismo importante, ¿cierto? Vean cómo cambia de mayo a julio la importancia de esa preocupación, un poco porque, no porque se haya deteriorado más el sector inmobiliario, sino que porque no ha pasado nada respecto a políticas que apunten a reactivar ese sector. Y claro, lo que ha ido ocurriendo, y aquí me concentro en el gráfico del medio y de la derecha, ¿cierto?, es que los inversionistas han empezado a recortar sus proyecciones de crecimiento tanto para este año como para el próximo, y de alguna forma eso ha ido golpeando, ¿cierto?, a la bolsa, sobre todo durante junio, julio, porque claro, y lo muestra el gráfico que está a la izquierda, ¿cierto? Los indicadores de actividad de distinta índole, PMI, inversión, producción industrial, ventas de retail, etcétera, más bien han decepcionado, y no se ve como por dónde esto pueda repuntar.
Así que, nada, yo creo que nuestra lectura, y concuerdo contigo, digo, que evidentemente uno siempre espera que China haga algo, ¿cierto? Hay una señal de esperanza, pero no lo vemos que vaya a ser tan pronto. Eh, Algunos analistas que hemos leído dicen que septiembre-octubre es como ya el punto de no retorno, o sea, si no hay políticas que sean anunciadas antes de octubre al menos, como que ya no habría mucha posibilidad que se anunciaran en el futuro, más bien por un tema de señal, ¿cierto?, a los mercados. Los flujos de China han seguido entrando cada vez menos, ¿cierto? Pero convengamos que las bolsas, ¿cierto?, han rentado, yo creo que en el mejor de los casos han estado planas durante el año, comparado con otros mercados ya vamos a ver, ¿cierto?, que más bien han tenido un retorno, un desempeño bien positivo. Esto también le ha pegado a Europa en parte, ¿cierto? Durante julio, sobre todo le pegó algo a Europa, porque Europa depende harto digamos, de la demanda de China, ¿cierto? El turismo, el consumo de bienes, etcétera. Hay un beta mucho más alto, ¿cierto?, hacia Europa que hacia Estados Unidos, ¿cierto? Y Europa también ha tenido algunas correcciones durante julio que pueden ser atribuidas, ¿cierto?, a la decepción que ha generado China dentro de los inversionistas. Yo creo que la noticia positiva viene por Latinoamérica, ¿cierto? En particular en la renta fija latinoamericana. Ya comenzó el proceso de baja de tasas. Entiendo que Uruguay bajó la tasa de interés, lo mismo hizo Brasil, lo hizo Chile, ¿cierto? Se espera que México, Colombia durante este año, ¿cierto?, sigan en la misma línea. Brasil probablemente va a seguir bajando en la medida que la inflación siga cayendo. Yo creo que se arma, al menos desde el punto de vista macroeconómico, eh, se empieza o se confirma ya, porque Latinoamérica ha venido subiendo desde hace rato, pero se confirma, ¿cierto?, un escenario mucho más positivo para la región, al menos en renta fija, nos parece también en renta variable, más que nada por lo castigado que ha estado el mercado durante los últimos 3 años, no tanto por el tema de China, sino más bien por el castigo relativo que tenía Latinoamérica, ¿cierto?, en los últimos años. Eh, y como muestra el gráfico, perdón, la tabla que está abajo a la derecha, en general, ¿cierto?, los procesos de política monetaria más expansiva, ¿cierto?, más laxa, generan, ¿cierto? En este caso tengo el Bovespa, pero bueno, uno lo ve, el Bovespa domina prácticamente el índice latinoamericano, generan, ¿cierto?, buenos periodos de retorno, ¿cierto?, en los meses siguientes, ¿cierto?, en este caso para el Bovespa, y nos parece también para las bolsas, en general la bolsa latinoamericana, que es un poco lo que hemos visto, ¿cierto? No es solamente una historia de que el mercado ya internalizó las bajas de tasas, sino que nos parece que eso puede continuar, eh, sobre todo en los próximos meses. Yo creo que Brasil ha hecho una buena jugada en teoría, o sea, en la práctica, ¿cierto?, de política monetaria, de bajar la tasa, no, no dar mucho cierto aliento de que la va a bajar muy rápido. Eso de alguna forma ha contenido, ¿cierto?, la depreciación del real. No es lo que hemos visto en Chile, pero en Chile pasó todo lo contrario, ¿cierto? Y el peso se nos fue a las nubes. Y yo creo que esa caída o depreciación controlada, entre comillas, en este caso del real, ¿cierto? Y del resto de las monedas latinoamericanas también puede ser una buena señal, ¿cierto? Como para darle sustento a esta expectativa positiva que tenemos de la TAM. Entonces, 3 puntos como para resumir nuestro view macro, por así decirlo, los próximos meses, de aquí a septiembre. En general, esperando lo que haga el FED ahora en septiembre. Yo creo que Estados Unidos entonces reafirma el soft landing. Esta idea del hard landing o recesión violenta se fue. La inflación sigue cayendo. Hoy día lo confirma, ¿cierto? Y yo creo que en ese escenario, si uno le quita el evento Fitch y rebaja en la clasificación de riesgo, las bolsas deberían seguir andando tan bien como lo anduvieron, ¿cierto?, en agosto. Eh, China sigue corrigiendo, ¿cierto? Yo creo que en línea con lo esperado, los mercados van entre euforia y pesimismo. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando China como que va a anunciar algo, los índices eh, de China, ¿cierto?, suben de manera violenta. Durante julio, de hecho, hubo un día que llegaron a subir 5% en un día. Eh, pero ahí vuelven a caer, ¿cierto? Cuando ya el mercado, como dice vos, bueno, pasó nada al final con la noticia que iban a dar, como que vuelve, ¿cierto? Y vuelve a corregir otro 3-4% o corrige todo lo que había subido
el día anterior. Entonces hemos andado así en una especie de zigzag, ¿cierto? De idas y venidas, y lo que nos lleva a que el mercado esté prácticamente plano desde el inicio de año. Y negativo si es que no toma dinero, porque enero fue muy positivo, ¿cierto? Por todo lo que se esperaba y al final eso terminó decepcionando. Y yo creo que, como dije, la noticia va por el lado de los bancos centrales en Latinoamérica, ¿cierto? Eso le ponen un tono más dovish, ¿cierto? A la política monetaria. em, y algunos analistas ven en el real espacio para dar más depreciación, ¿cierto? Lo cual me parece que va también en línea con un mayor impulso a la actividad económica, ¿cierto? Se empieza a configurar un escenario que a mi juicio es favorable no solamente para la renta fija, sino también para la renta variable dentro de la región, a pesar, insisto, de todo lo que ha subido las bolsas latinoamericanas. En materia de mercado, ¿cierto? Bueno, aquí esto muestro a la izquierda, ¿cierto? Algunas métricas de volatilidad, como para confirmar el punto que le hacía al principio, de que el mercado se ha ido colocando más bullish, ¿cierto? En el lado derecho, ¿cierto? Tengo este índice de sentimiento de inversionistas que construye Goldman Sachs y que se muestra también, vean como 2022, primer trimestre de este año estuvo más bien una parte negativa o bearish, y se ha ido poco a poco dando vueltas, ¿cierto? Lo que no, cuando uno hace la correlación con los retornos de la bolsa norteamericana, ¿cierto? Como que todavía queda un poquito de espacio para que esto pueda seguir subiendo. Em, entonces esto de alguna forma confirma que el mercado va poco a poco internalizando una menor aversión al riesgo, o dicho de otro modo, ¿cierto? Una necesidad de querer invertir en activos más riesgosos, y en particular ir abandonando la caja, ¿cierto? No tengo acá, pero lo que hemos leído es que en general ha habido un trasvasije entre la caja, entre los depósitos en dólares, ¿cierto? Hacia activos con algo más de beta, a pesar de que la caja sigue siendo un activo con una tasa todavía muy atractiva, en dólares, ¿cierto? Otra forma de confirmar esto es como el desempeño de las acciones cíclicas ha sido mucho mejor que las acciones defensivas, tanto en Estados Unidos como en Europa, evidentemente empujadas por tecnología, pero también es parte de, ¿cierto? A pesar de que las acciones tecnológicas están caras, todavía, y de hecho lo confirma este año, ¿cierto? Sigue habiendo apetito por este tipo de acciones. Quizá algo que nos preocupa y que nos tiene con una posición en Europa todavía baja, de hecho la bajamos cuando comenzó el tema de los bancos regionales en Estados Unidos, bajamos nuestra posición en Europa dentro de los portafolios en acciones, por los temores que podía generar, ¿cierto? Sobre todo en la banca, lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, en la banca europea, lo que estaba ocurriendo en la banca americana. Y lo que nos pasa ahora es que, claro, el crecimiento de utilidades, que está medido acá, ¿cierto? En la línea más oscura, en el gráfico a la izquierda, como que se desacopló de los indicadores de sorpresa económica, ¿cierto? Europa está enfrentando una recesión. Yo creo que ahí sí que hay un, no diría un soft landing, ¿cierto? Más bien como que transita entre un soft y un hard landing, eh, sobre todo en el caso de Alemania, ¿cierto? Porque la inflación todavía está un poquito desbocada, ¿cierto? En Europa el Banco Central no ha logrado del todo controlar ese tema. Y claro, los índices de sorpresa económica contra estas expectativas de crecimiento de utilidades, ¿cierto? Nos parece que están un poquito, eh, digamos, descorrelacionados, ¿cierto? Actualmente y nos parece que esa expectativa de crecimiento de utilidades podría comenzar a caer, ¿cierto? En la medida que se vayan reconociendo los balances, digamos, el estado del arte y la actividad económica en Europa, ¿cierto? Entonces aquí hay que tener algo de cuidado. Europa ha sido un mercado que este año ha andado muy bien, ¿cierto? Eh, pero bueno, nosotros más bien estamos más bien cautos con respecto a lo que pueda ocurrir. Nos parece que lo mismo que ocurrió en Estados Unidos durante el primer trimestre de este año, por ahí hasta abril, de corrección de utilidades, ¿cierto? Podría darse en Europa, que es algo que no hemos visto todavía. Eh, y dentro de la renta variable emergente, yo creo que Latinoamérica, insisto, es el mercado que debería andar bien por los próximos años, ¿cierto? La tasa de interés, insisto, a la medida que vaya cayendo, va dejando que el premio por riesgo siga, el premio por riesgo de las acciones, ¿cierto? Siga
muy atractivo, ¿cierto? Y entonces me parece que en un mundo que a mi juicio va cada vez más convenciéndose de que no hay recesión y que la inflación finalmente va a caer, debería haber cierto mayor incentivo a activos más de riesgo. Entonces, me parece que, dada la debilidad de Asia, que como digo, como decíamos, ¿cierto? Y como bien decía Diego, siempre puede sorprender Asia, pero por ahora, dada su debilidad en ese relativo, Latinoamérica tiene un rol interesante, porque además el otro relativo, que es Europa emergente, ¿cierto? Está bien golpeado con el tema de la guerra, ¿cierto? Y todos los intentos de Putin por tratar de salir airoso de la guerra que inició, ¿cierto? Hace ya un poco más de un año. Y como comentaba, ¿cierto? En general, Latinoamérica está barato, ¿cierto? China y Asia en general, Asia emergente también están baratos. Esto es un promedio de métricas de valorización que construimos nosotros acá en el equipo. Estados Unidos está caro, Japón está caro, curiosamente, por la subida que ha tenido, ¿cierto? Durante este año en particular, ¿cierto? Asia, ex Japón, incluyendo los países desarrollados, ¿cierto? Eh, También están ahí, ¿cierto? Fair value, por así decirlo. Pero si uno mira desde el punto de vista de métricas, de valorización, eh, Asia emergente, China, LATAM, ¿cierto? Están dentro de los mercados que uno debería preferir, ¿cierto? Ahora, cómo entra eso dentro del portafolio, me parece que ahí los timings pueden ser un poco distintos, y ya les voy a comentar un poquito cómo lo hemos hecho nosotros. Y nada, este gráfico simplemente es para estresar aún más el argumento de que Latinoamérica sigue atractivo, ¿cierto? El Equity Risk Premium de Latinoamérica se ve todavía atractivo a pesar de que ha corregido, ¿cierto? Porque la bolsa subió mucho, ¿cierto? Ha ido corrigiendo, pero aún así sigue muy por encima del promedio de los últimos 10 años, y bueno, hay fair value si uno lo compara con el promedio de los últimos 5 años. Y en términos relativos a emergentes, ¿cierto? Todavía sigue barato. Eso es lo otro interesante de LATAM. Esto del equity latinoamericano, ¿cierto? Las tasas, no quise colocar estas en las tasas, pero lo que lo vimos en la última reunión, pero las tasas de interés en Latinoamérica, bueno, me imagino ustedes lo saben, ¿cierto? Todavía siguen, ¿cierto? Los devengos siguen bastante interesantes si uno los compara con el resto de los mercados. Y mi panel de resumen del apetito por riesgo, ¿cierto? Estos son datos hasta el viernes pasado. Hubo una pequeña alza en el VIX, en el MOVE, ¿cierto? En la volatilidad del dólar. El VIX es volatilidad de acciones, el MOVE volatilidad de renta fija, y la volatilidad del dólar, ¿cierto? Pero nos parece que, y todo esto por el tema de la clasificación de deuda de Estados Unidos, pero no nos parece que sea preocupante, y entre ayer y hoy día como que eso ha ido quedando un poco de lado, ¿cierto? Los spread, tanto del investment grade como del high yield, como de los papeles más cortitos, estos que son como los depósitos a plazo, ¿cierto? En dólares, están bien bajos, entonces no nos preocupa de sobremanera, ¿cierto? Eh, un contagio mayor de lo que pueda ocurrir con estas clasificaciones de deuda. Entonces, ¿cuál es nuestro escenario de inversión para los próximos meses, pensando de aquí a septiembre, ¿cierto? Yo insisto que septiembre es clave por la próxima reunión de política monetaria, y además porque se actualizan las proyecciones de los consejeros. De los consejeros. Insisto que hay una mayor disposición a tomar riesgo. eh, Eso se ha ido confirmando de manera lenta y con hartos vaivenes, ¿cierto? Ya les voy a mostrar el gráfico. Uno quisiera que la pendiente fuera aún más alta, ¿cierto? En términos de recuperación de los fondos, pero bueno, yo creo que a pesar de eso hemos tenido igual noticias fuertes, ¿cierto? En el año, sobre todo el tema de los bancos regionales, sobre todo los riesgos de recesión, ¿cierto? La inflación, que todavía sigue alta, ¿cierto? Y Powell no ha ayudado mucho, al menos hasta antes de la última reunión, no había ayudado mucho, ¿cierto? Como para dar buenas esperanzas de que la inflación estaba cayendo, y por tanto la tasa de interés iba a dejar de subir. Entonces, a pesar de todo eso, yo creo que la disposición a tomar riesgos se ha ido poco a poco confirmando. Acciones cíclicas siguen tomando fuerza, han corregido estos días por lo que ha pasado con la deuda norteamericana, pero nos parece que ese escenario debería continuar. También nos parece que Europa está dentro de los mercados con algo más de riesgo, ¿cierto? Dado que la
las expectativas de utilidades todavía están muy altas y a nuestro juicio no se han adaptado, ¿cierto?, a este nuevo escenario económico. Por otro lado, hemos conversado con algunas contrapartes y nos dicen que las utilidades tienen fundamento para seguir creciendo, que la reactivación post pandemia, ¿cierto?, ha sido muy, muy fuerte en Europa. El turismo ha vuelto con todo. Bueno, no sé, hay que esperar un poco, yo creo, antes de tener una mayor claridad respecto a qué tanto le puede pegar el crecimiento económico, ¿cierto?, a las valorizaciones y a las expectativas de utilidades de las compañías europeas. Mercados emergentes siguen atractivos, tanto renta variable como renta fija, y Latinoamérica, ¿cierto?, yo creo que es la mejor posición, mejor opción de cara a los próximos meses, sobre todo porque está recién comenzando, a pesar de que hay parte internalizado, pero está recién comenzando el proceso de recorte de tasa, y en la medida que la inflación caiga quizá más rápido de lo que se espera el mercado, probablemente ese recorte de tasas pueda ser un poco más agresivo, sobre todo pensando en Brasil, que es el que de alguna forma lidera, ¿cierto?, la región. Entonces, los mercados, ¿cierto? Bueno, aquí tengo la foto al cierre de julio. Como son todavía poquitos días, no quise colocar lo de agosto, pero me imagino que ustedes han visto que, no sé, los últimos días, hasta ayer al menos, el índice de acciones globales, ¿cierto? Este ADWI había caído como 4%, el S&P cerca de un 3%, Latinoamérica, Asia cerca de un 5%, movimientos que, insisto, van bien en línea con esta corrección de los mercados después de la noticia de Fitch. La renta fija, por un lado, tampoco ayudó mucho durante agosto porque eh, principalmente porque las tasas subieron, sobre todo la tasa larga, ¿cierto? Subió después de la noticia de Fitch. Entonces, bueno, yo creo que eso poco a poco se ha ido dando vuelta. Ayer, hoy día las tasas han caído, ahora con el dato de inflación en la mañana las tasas en Estados Unidos siguen cayendo. Eso yo creo que de alguna forma vuelve un poco al redil el comportamiento de los mercados que vimos hasta julio, y hasta julio, como muestra acá la foto, en el año, ¿cierto? Que son los gráficos de arriba, está muy, muy interesante. La renta fija, bueno, con retornos entre 3,6 en investment grade, ¿cierto? Y 8%, 8,5% el local currency emergente, ¿cierto? Ese es el rango. Y la renta variable, ¿cierto? Bueno, China destacando la parte negativa en el año, pues está, como decía, está plano, ¿cierto? El 2,3% llevaba hasta el cierre de julio. Sí, yo creo que si uno toma ayer, está plano, ¿cierto? En el año, está en cero. Pero vean Latinoamérica cerca de un 33% en dólares, Estados Unidos, ¿cierto? Un 21%, Europa un 19%, etcétera. Hemos tenido, ¿cierto?, un comportamiento de los mercados muy, muy positivo durante el año, y parte de eso se ha capturado, ¿cierto?, en nuestros portafolios. Y los retornos, bueno, de nuestros fondos, aquí puse la foto y vuelvo a colocar la foto desde octubre. Yo creo que es bueno verla porque, como les comenté y siempre les comenté en la última reunión, ¿cierto? Es cuando, para nuestro juicio, fue el punto de inflexión de los mercados. Entonces ahí les muestro la serie, perdón, el perfil moderado y el perfil conservador. Eh, ya queda poquito para octubre, así que anualizado es casi tan cerca como el acumulado, ¿cierto? Desde esa fecha. Pero bueno, ahí están los retornos anualizados, ¿cierto? De la estrategia, de la serie A, ¿cierto? De la clase A, desde octubre a la fecha, un 10, un 11%. Estos son datos hasta ayer, ojo. Perdón, hasta el 8, no hasta ayer, disculpen, hasta el 8. Así que incluye un poco la corrección de agosto. De hecho, ahí se ve, ¿cierto? Como al final de los gráficos se ve la corrección que tuvimos durante agosto. Esa caída fuerte que hay ahí como a inicio de mes, a inicio de agosto, es porque subió, o mejor dicho, anduvo mal la renta fija por el alza de tasa, y también la renta variable porque los mercados cayeron. Pero bueno, se ha ido normalizando, ¿cierto? Durante esta semana principalmente. Y en el año, ¿cierto? Bueno, tenemos un retorno en la conservadora de 3% acumulado, eso anualizado de un 5,1 al 8, insisto, de agosto, y de un 4,7 con anualizado un 7,8, ¿cierto? También al 8 de agosto en la moderada. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Durante julio, en el perfil conservador le agregamos un poquito más de pimienta, por así decirlo, a la cartera, ¿cierto? Subimos nuestro porcentaje en Latinoamérica, en acciones latinoamericanas,
a un 1,7%. Eso lo financiamos con renta fija, principalmente bonos soberanos, ¿cierto? Y investment grade. Entonces subimos ahí ese porcentaje. Eso es el gran cambio que hicimos en julio. La cartera sigue estando cargada dentro de renta variable de Estados Unidos. De hecho, durante agosto también desarmamos esta posición que teníamos, nosotros llamamos táctica, en acciones tecnológicas en Estados Unidos durante julio, perdón, a fines de julio, y lo pasamos ahora en agosto a invertir en Estados Unidos, en el Standard & Poor's 500. Esto no nos alejamos tanto porque si bien es cierto tenemos un porcentaje en emergentes que es alto, si uno compara con fondos que invierten de manera global, ¿cierto?, en dólares, pero también hay que tener algo de Estados Unidos, ¿cierto? Uno no se puede alejar tanto de ese tipo de inversiones. Y en renta fija yo creo que domina el hecho de tener emergentes, ¿cierto? De hecho, parte importante de nuestra cartera en renta fija está en Latinoamérica, en emergentes y en tanto emisiones en dólares como emisiones en monedas locales, ¿cierto? Ahí hay un componente no menor de nuestro portafolio. Durante agosto, bueno, el único cambio fue, o mejor dicho, de julio a agosto, el único cambio fue esa posición que teníamos en tecnología, que la sacamos. A buena hora, creo yo, porque tecnología cayó fuerte durante estos días. Y nada, eso fue el único cambio durante agosto en el perfil conservador, y en el moderado los cambios son más o menos parecidos. También tener más Latinoamérica entre junio y julio, y tener o no tener cierta tecnología entre julio y agosto en la parte de renta variable. Solo insisto, lo hemos llevado a Estados Unidos. Acá está Europa, ¿cierto? Que en algún momento llegamos a tener cerca de un 5%, y ya estamos en 2,5%. Lo bajamos, ¿cierto? Eh, cuando estalló el problema de los bancos regionales en Estados Unidos. Y dentro de renta fija, bueno, acá es la misma historia, ¿cierto? Quizá un dato que puede ser interesante también a considerar, no lo mencioné, que tanto para este perfil moderado como para el perfil conservador, sacamos durante julio, a inicio de julio de hecho, la exposición que teníamos acá en alternativo. Lo teníamos en un fondo de Nordea, ¿cierto? El Alfa 15, no sé si ustedes lo ubican, probablemente lo han visto por ahí porque sé que Nordea también ha estado haciendo harta actividad, ¿cierto? En Uruguay, entonces a lo mejor lo conocen. Nosotros lo sacamos, mantuvimos el porcentaje eh, dentro del alternativo de 6%, pero en la práctica en la cartera del día no está, porque ese porcentaje lo que hicimos fue llevarlo al high yield global. De hecho, mirándolo en términos relativos fue bastante bueno, ¿cierto? El high yield global ha estado mucho mejor que el fondo, pero todavía estamos buscando algún producto o un punto de entrada distinto en el fondo Nordea, eh, como para poder completar este 6% en alternativo, ¿no? Eso, probablemente ustedes ven la ficha ahora, no va a aparecer Nordea o les va a aparecer que está en cero, y es por eso una posición más bien táctica por el deterioro que venía mostrando desde junio en adelante, ¿cierto? ¿A qué se debe ese deterioro en el retorno del fondo en particular? A que, bueno, este es un fondo hedge fund, toma distintas posiciones, ¿cierto? Dentro de moneda, dentro de renta fija, dentro del equity. Y en equity, dado los modelos que ellos tienen y todo eso, les daba o les señalizaba desde junio en adelante, incluso creo que un poco antes, probablemente en mayo, les señalizaba, ¿cierto?, que había que tener más posiciones en el sector value americano, o en estrategias value en acciones americanas. Entonces estaba en largo value y estaba en corto growth, y ocurrió todo lo contrario. Entonces anduvo mejor growth que value, y eso les pegó muy mal al fondo, y de hecho creo que cayó como 11% como en 2 o 3 semanas. Entonces, dado que venía cayendo tan como piedra, ¿cierto? Decidimos sacarlo, y vendimos la posición que teníamos ahí, y por ahora nos estamos resguardando en high yield, pero como les digo, estamos viendo qué hacer ahí, si que seguir en high yield, quizás diversificar un poco, que tenemos el fondo de Barings ahí, que es un fondo que nos ha jugado muy bien porque es un fondo de senior secure, ¿cierto? Que ha andado muy bien con toda la volatilidad que ha habido dentro de high yield, en términos relativos a otros fondos de high yield, que son más bien plain vanilla. Si seguir ahí, diversificar eso, o volver a un fondo de Nordea al mismo, porque el fondo en la práctica es muy bueno, ¿sí? Tuvo un mal call nomás, ¿sí? Eso, pero si uno mira los últimos 3, 5 años, es un fondo que cumple lo que promete, ¿cierto? Un fondo de volatilidad de 15%, con un retorno ajustado por riesgo bien interesante, y que de hecho dentro de nuestro ranking de activo alternativo sale muy bien parado, por eso lo teníamos ahí. Entonces estamos evaluando, eso es la verdad. Y con eso termino.